7:07 PM. Bueno, en esta campaña electoral son muchos los temas que se espera sean abordados y desarrollados también por los candidatos, pero con la finalidad de que sean muchas propuestas de acorde a nuestra necesidad y aterricen con las exigencias de la realidad también. No solo por buscar votos hay que ofrecer el oro y el moro, muchos se ponen a vender también cebo de culebra o hasta una piedra, le dan un valor a una piedra que no vale absolutamente nada y uno se la compra muy feliz y piensa que tiene pues un tesoro, ¿no? Son las 7:08 PM. Y uno de los temas fundamentales es qué es lo que va a hacer el próximo gobierno para seguir reduciendo el índice de pobreza en nuestro país. Oxfam ha mencionado, esta organización, que el 40% de la población peruana es vulnerable de retornar nuevamente a la pobreza. Hay una serie de prioridades que son las que deberían de ponerse sobre el tapete por parte de las organizaciones políticas y los candidatos que están participando en este proceso y que han sido desarrolladas justamente por Oxfam. Y estamos con un economista de esta organización, Armando Mendoza, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor Mendoza? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Por qué se afirma de que hay ese riesgo de que la población peruana es vulnerable de retornar un 40% a la pobreza? Ok, a ver, un tema indudable que hay que destacar durante los pasados 10 años, que han sido considerados como una década dorada en términos de crecimiento económico, ¿no? Dado una serie de condiciones favorables, fue ciertamente en el campo social la reducción de la pobreza monetaria, ¿no? En ese sentido, es importante señalar que en estos momentos la pobreza, ¿no?, medida en términos de capacidad de ingresos, está en alrededor del 22-23% de la población. Sin embargo, hay un 40% de la población que deberían de ser considerados como no pobres o clase media emergente, que en el Perú son aproximadamente unos 12 millones de personas, acorde a las estimaciones que se han realizado por parte de distintas entidades como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos no pobres, digamos, la clase media tradicional? Y es la carencia de una capacidad de resistencia frente a shocks externos o a shocks negativos. En otras palabras, estamos hablando de la persona que es no pobre, pero que si pierde su empleo, carece de la capacidad que, digamos, la clase media tradicional tiene en términos de tener acceso a recursos, oportunidades, activos y otros que le permitan mantener todavía un nivel de vida por encima de la pobreza. Ahora, de la misma manera con una enfermedad familiar. Vale la pena aclarar que en todo momento se están refiriendo a un tema netamente monetario, ¿no es cierto? Porque ahora hay varios ítems y marcas de medir la pobreza y la no pobreza. Efectivamente, y ese es otro tema que también es importante señalar. Nadie puede negar que evidentemente la pobreza está directamente vinculada con el tema de ingresos, ¿no? Y evidentemente es un tema crítico que hay que encarar. Pero también hay otras maneras de medir la pobreza, pero además la desigualdad. Por ejemplo, el acceso a servicios, ¿no? Por ejemplo. El disfrute de derechos y otros. De hecho, se ha considerado que si se tomara en el caso del Perú un análisis, digamos, más diverso, no basado únicamente en lo monetario, sino más bien en las necesidades básicas insatisfechas, el número de pobres podrían incrementarse considerablemente. Tenemos gente que, si tú no la analizas por el tema monetario, dice, bueno, está ganando por encima de los 300 soles mensuales, que se considera que es la línea de pobreza. Sin embargo, esa gente, veamos en qué condiciones vive, si tienen acceso a adecuada educación y salud, veamos si realmente tienen acceso a adecuados servicios básicos. Exactamente, ¿no? Y ahí admitamos que pese a los avances que pueden haberse dado en los últimos años, aún estamos muy lejos de alcanzar los niveles en donde podamos decir que todos los peruanos efectivamente tienen acceso, ¿no?, a oportunidades, ¿no?, y a servicios que les garanticen, digamos, el derecho y el desarrollo de sus derechos. Otro punto es que muchos de estos que han pasado a ser no pobres tienen el apoyo del asistencialismo social que brinda el Estado. Entonces, eso los ayuda, digamos, a salir de la condición de pobreza monetaria también, ¿no? Ya, ese es un punto delicado que justamente hay que considerar. Los dos grandes elementos que han permitido la reducción de la pobreza, ya sea que se mida en términos monetarios o en términos de acceso a servicios, han sido, uno, el crecimiento económico y, en segundo lugar, la asistencia del Estado, que ciertamente puede verse desde un punto de vista negativo como algo asistencialista, ciertamente hay un riesgo de ello, pero que también puede verse desde una visión más bien de desarrollo, como un elemento que permite que determinados sectores de la población puedan efectivamente salir y eventualmente realmente independizarse, ¿no? Durante los años del crecimiento se ha considerado que 80% aproximadamente de la reducción de la pobreza correspondía meramente al crecimiento económico, es decir,
crecía la economía, se creaban empleos, se creaban oportunidades de mayores ingresos para la población, y un 20% apenas correspondía al accionar del Estado. Más bien, ahora en estos momentos, en donde en los 2 últimos años, 2014 y 2015, la tasa de crecimiento ha estado por debajo del 3% y no se ha creado tanto empleo y hay una desaceleración evidente de la economía, más bien se considera que en este contexto el rol que tienen que jugar los programas sociales, y ciertamente no como una visión meramente asistencialista, sino más bien como una visión de un soporte y apoyo que eventualmente permita a esta población pobre realmente superar permanentemente su situación de pobreza, ¿no? Juegan un rol fundamental. De hecho, hay datos oficiales del MEF y del INEI que consideraban que, por ejemplo, Juntos y Pensión 65 en el 2014 explicaban una reducción adicional de 500.000 de personas que habían podido salir de la pobreza. Ahora, no con los programas sociales, más bien lo que se hace es mantener a los pobres siempre pobres. Ya, esa es parte de una vieja discusión. ¿Cómo es que tú... Debate que no se ha resuelto hasta ahora, ¿no? Exactamente. Yo creo que los debates, más allá de resolverse, ¿no?, en la discusión ideológica, se resuelven en la práctica, con acciones de políticas efectivas. Yo soy el primer preocupado por el tema de la eternización de los programas sociales, en donde la persona que hoy recibe una ayuda del Estado, 10 años después, 20 años después, seguirá recibiendo una ayuda del Estado. No, ciertamente los programas, por ejemplo, de transferencias a las familias de menores recursos, como es el caso de Juntos, tienen que tener un adecuado horizonte de aplicación y adecuadas políticas de salida. En ese sentido, es muy preocupante que justamente en este año de desaceleración económica se ha anunciado que se va a reducir en 50.000 personas el número de beneficiarios de Juntos. Perfecto. Se alega de que ya el programa ha llegado a una madurez. Recordemos que el programa, si mal no recuerdo, se viene aplicando desde el 2006, ¿no? Ha llegado el momento en que determinada parte de la población de Juntos, que ya, digamos, por sus condiciones, ha salido de la pobreza, efectivamente, ¿no?, deja de recibir esa ayuda, pero la pregunta es, ¿qué tan bueno, qué tanta es la cobertura real del programa en términos de asegurar que justamente ellos que salen, no regresen a la pobreza? Y ahí viene la pregunta de cómo eso se ha vinculado o se ha articulado con programas productivos, con programas de generación de oportunidades. Claro, el problema es que no se ha articulado. Por ejemplo, ha habido algunos efectos, pero muy pobres, muy pequeños. El caso de Juntos que tú tocas, en el caso de Juntos, si bien es cierto, eso ha permitido que de alguna u otra manera las madres les brinden algún acceso a educación y a vacunación a los niños, porque es, digamos, un requisito para recibir lo que les da Juntos, van a seguir bajo este sistema permanentemente y nada hace que cambien su estatus, ¿no es cierto? Más allá de tener el hecho de la vacunación para los menores, nada hace que no te dan algún instrumento como para que puedas desarrollar y cambiar en ese estatus y dejes de formar parte de Juntos. Hay en países miles de proyectos sociales, no solamente en el Perú, Brasil y etcétera, que duran 50 años, pero no son las mismas personas las que están dentro del proyecto, sino que se hace una especie de renovación de los beneficiarios de estos programas sociales, que no ocurre acá, ¿no? Yo considero que más allá de las críticas, observaciones que se puedan hacer, y ciertamente esos programas sociales siempre pueden ser mejorados, cumplen un rol importante. Es decir, a la persona, y aquí estamos hablando de gente en situación de pobreza extrema, inicialmente lo que se tiene que hacer es estabilizarla. Pero yo estoy de acuerdo que efectivamente los programas sociales y en general las políticas sociales tienen que apuntar a que la gente termine desarrollando efectivamente sus capacidades y accediendo a situaciones y oportunidades que les permitan finalmente superar la pobreza. Ahora, en este contexto de desaceleración económica que estamos teniendo, hay una preocupación muy fuerte, no solamente en términos del mantenimiento del gasto en los programas sociales, sino más bien en otros sectores o elementos que son críticos para precisamente generar oportunidades para superar la pobreza, como es el caso de educación. Precisamente, ¿qué está pasando con el gasto de educación? Que es ampliamente reconocido que la educación es un elemento clave, para que la gente efectivamente pueda, superar situaciones de pobreza y de dependencia, que es lo que ciertamente a todos nos preocupa, porque el que es pobre hoy día no nos interesa que siga dependiendo de la ayuda del Estado dentro de 20 o 30 años. Y seguimos siendo uno de los países en esta parte del mundo con el menor rendimiento de parte de nuestros escolares, ¿no? Según han habido mejoras, pero resultados de la PISA y otros, ciertamente han habido mejoras, pero los resultados de las pruebas internacionales de PISA y de otros, indican que lamentablemente aún falta mucho para poder decir que hemos salido de la parte de abajo. Y esto tiene que ver también con temas de compromiso político y financiamiento. No sé si ustedes recordarán, pero en el 2002, en el Acuerdo Nacional, que fue establecido y donde se establecieron compromisos entre los principales partidos políticos, se puso, el planteamiento
de llegar a invertir por lo menos el equivalente al 6% del PBI, del Producto Bruto Interno, en educación, para ponernos por lo menos al igual que el resto de la región. Pero hay un compromiso, lo establecía no sé qué ministro de Educación, porque creo que este último, Jaime Saavedra. Así sí. Es, ha proyectado que el presupuesto para el año 2017 o 2021, creo, va a ser de cerca del 7% del PBI. Eso sería magnífico, pero él no estará. Sí, eso, yo le pregunto ahí, ¿quién garantiza que esa continuidad se mantenga? Es que ese es justamente el tema. Se supone que el acuerdo nacional, ¿no? Sí, pero ese es justamente el problema. Lamentablemente acá en el Perú no hemos sido capaces de pasar, digamos, de compromisos formales a compromisos efectivos en donde no sean retrocesos. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de la inversión en educación? En el 2002 estaba en aproximadamente 2.8 y la idea era ir gradualmente llegar hasta el 6%. ¿Qué pasó? Al siguiente año se sube un poquito, al siguiente cae, al siguiente sube un poquito, y hemos estado moviéndonos alrededor del 3, 3.5, 3.3, volvemos a subir, volvemos a caer. Recién en los 2 últimos años, ¿no? Con este último ministro, Jaime Saavedra, se ha dado un crecimiento sustancial en la inversión en educación y finalmente podemos romper la barrera de 3.5 primero y ahora la del 4. En este momento estamos en 4.1, perfecto, eso es positivo, pero la pregunta es, ahora, ¿qué va a pasar cuando el ministro Saavedra no esté? ¿Qué va a pasar cuando el actual gobierno no esté? Hay un nuevo gobierno. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos un ajuste fiscal? ¿Tendremos la capacidad de decir, no vamos a retroceder o de repente volveremos otra vez a caer como el del pasado? Sigue, eso es lo que debe preocuparnos. para ir terminando, ¿sigue o no agrandándose esta brecha entre los que más tienen y los que menos tienen? Y los que más tienen cada vez son menos, pero tienen mucho más. Por ejemplo, se habla mucho de que el 1% de la población, no sé si solamente en el país, será en todo el mundo, tienen más ingresos que todo el resto, que el 99% de todo el resto de la población. Ese es un dato de una estimación a nivel global que ha hecho Oxfam, ¿no? Que presentó en su último estudio, justamente en el marco y que involucra a nuestro país también. Involucra a nuestro país. Estamos hablando de cifras muy macros. Sí es importante señalar que en el Perú, ¿no? Y en general en Latinoamérica, a pesar de los avances que han habido en términos de reducción de desigualdad, no solamente en términos de acceso a recursos, sino por sobre todo en términos de acceso a oportunidades, ¿no? Si bien han habido avances, seguimos siendo aún una de las regiones, por no decir la región más desigual. Y la preocupación es que en este contexto, ¿no? De que vamos a enfrentar en los próximos años, en que ya no vamos a tener el boom de ingresos fiscales que teníamos, en donde había abundancia de recursos para dedicar a la educación, a la salud, al gasto social, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Es fácil, digamos, decir que, bueno, cuando la torta crece automáticamente y estamos en piloto automático, hay más para todos. No. Pero ahora realmente vamos a tener que empezar a ver y a decidir y aplicar políticas con una voluntad. No es así, pues, no todos se mojan. No, además, el 6% al que lleguemos del Producto Bruto Interno para el próximo año probablemente no sea el mismo valor de 6% no sé quién, y además no sé quién dijo que para diferenciar a pobres de ricos, unos son residentes y los otros son pobladores, ¿no? Algo así. Bueno, lamentablemente en esta clase de debates es muy triste ver que a veces las cuestiones ideológicas y también poca responsabilidad lamentablemente han contaminado muchas veces lo que deberían de ser procesos más transparentes y abiertos, justamente de toma de decisiones que nos afectan no solamente al partido de gobierno o al partido que gane o a la oposición, sino nos afectan a todos. Efectivamente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Igualmente a ustedes. Armando Mendoza, economista de Oxfam, que estuvo con nosotros hoy en el programa. Así son las 7:20. La pobreza que es uno de los elementos que hay que combatir desde los diferentes gobiernos, pero si queremos que haya un país en desarrollo, pues, mi estimado José Rocha, se tiene que generar más ingresos, invertir más en educación, en salud y en seguridad. No hay ninguna duda. Y punto clave es el tema de educación. Y en esos tres estamos por la pata de los caballos. Claro, estamos mal. Y hay algo que decía nuestro invitado anteriormente, y es tratar de equipararnos con esta parte del continente, pero en realidad esta parte del continente ya nos está pasando hace muchísimo tiempo. El propio Bolivia, país pequeño que recién está comenzando a levantar, con algunos resultados importantes, con algunas decisiones políticas importantes, ya pasó el 8% del Producto Bruto Interno en el aporte para educación. Y de Chile ni hablar, tiene un presupuesto mucho más alto. Y hay países europeos como Finlandia que están al número 1 en la educación a nivel mundial, que tienen un presupuesto impresionante. En tema de seguridad, si hablamos de remuneración de policías, los carabineros y la policía colombiana creo que gana
el doble de lo que gana un policía en nuestro país, más o menos. Pero tú sabes que el tema de los carabineros, que también es interesante ese tema, yo hablé con algunas personas de Chile metidos en el tema de la política, les dije, oye, pero el beneficio a ustedes también es que los carabineros ganan de manera excelente. Me dijo, los carabineros en Chile no son exactamente los funcionarios mejores pagados, pero sí son funcionarios con buenas condiciones de vida. Por ejemplo, los carabineros sí tienen un buen servicio de salud, o sea, no es que tengan un sueldazo, pero tienen acceso a servicios de salud, tienen acceso a posibilidades de que sus hijos estudien, tienen acceso a posibilidades de vivienda, y todo esto pues hace que un carabinero tenga mejores condiciones. Mira, acá un un policía que se enferma o tiene algún accidente, se va al hospital de la sanidad de la Policía Nacional y se muere. Es como irse al hospital Coyeque, está en comas. Ahí la gente va y muere. Bueno, algunos profesionales de este hospital me estarán escuchando, seguro, señor, usted qué injusto para hablar de esa manera. Bueno, son muchos los casos que se dan y quizás no sea culpa de ustedes exactamente, sino el presupuesto tan pobre que el Ministerio de Salud remite también a ese hospital. Un hospital que se encuentra en condiciones calamitosas en muchos de sus ambientes. Y así como ese hospital, hay otros en Lima y en provincias, ni qué decir todavía. Están peor todo. Y todavía existe la desigualdad injusta entre los hospitales del Ministerio de Salud y los hospitales del Seguro Social, ¿no? Sí, y bueno, y eso sin ser el Seguro Social, pues, gran cosa, la crema innata de la salud en nuestro país.